Lo más parecido a lo que ustedes puedan tener que enfrentarse en esta pandemia. Este es el objetivo, ¿correcto? No es que vamos a hablar exclusivamente de la ventilación no invasiva en las distintas circunstancias que ustedes conocen, como puede ser una neumonía, un paciente postpreaudizado, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica que todavía no está ventilado, o un paciente de los que ustedes conocían de antes. La idea es hoy apuntar exclusivamente a la neumonía bilateral del COVID, la que conocemos como hipoxémica de novo, ¿correcto? Puede ser que alguno de los pacientes que venga, además, sea un enfermo crónico previo, por supuesto, ¿no? Tienen en la sala, habrán visto un paciente que entró antes de ayer con apnea obstructiva de sueño y un CPAP que usaba en casa. Entonces se infecta de COVID, hace neumonía bilateral y tiene su CPAP como tratamiento previo de apnea obstructiva, más ahora la CAFO que ustedes le agregaron. Y estamos en un tratamiento combinado, ¿correcto? Por ejemplo, podría venir alguien, no sé, un EPOC con un equipo de BiPAP, supongamos que usa ese tiempo, o con oxigenoterapia previa, y vos tengas que además tratar del COVID. Esas situaciones son las menos frecuentes. Lo que estamos viendo todos es una hipoxemia de nuevo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que apuntamos? Apuntamos a mejorar su mecanismo de hipoxemia. Y generalmente en esta enfermedad lo que está demostrado con seguridad es que hay una alteración de la ventilación perfusión, generando un cortocircuito en la misma que se llama shunt, ¿correcto? Bien. Si sabemos esto, entendemos claramente que la infección que genera inflamación del tejido pulmonar va a tomar una parte pequeña o más grande o muy grande de ambos pulmones en general, puede ser también de un solo pulmón, y hace que nuestro paciente tenga un intercambio pobre y caiga. Cuando la inflamación se presenta y se instala, lo que hace es, además de generar que los alvéolos comprometidos no puedan intercambiar, empuja, comprime alvéolos sanos que están en la zona alrededor, que también les genera colapso atelectásico. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pretendemos? Nosotros pretendemos, con la CAFO, darle mayor flujo inspiratorio que el que puede hacer el paciente porque está cansado de respirar mal. Entonces me pongo por encima de su trabajo y lo ayudo al trabajo respiratorio. Cuando le aplico la entrega de aire a alta velocidad, 60 litros por minuto, estoy generando también algo de presión positiva. Poquito, 4, 4.5, quizás 5 centímetros de presión positiva al final de la expiración. ¿Correcto esto? ¿Se entiende el concepto? Pregúntenme lo que sea de lo que vamos hablando, porque la idea es entender. Acá nadie viene a demostrar si sabe o no sabe, ¿no? Esto es ¿Eso está llevarnos tabulado? O sea, ¿cuánto flujo da cada valor de presión? Pero no te sirve de nada porque, te repito, del mínimo flujo inspiratorio al máximo flujo inspiratorio vas a manejar entre 2, 4 o 5 centímetros de PIB, que es algo mínimo que inicialmente podría ayudar al paciente un poco. Por ejemplo, el paciente con un edema agudo del pulmón, una insuficiencia cardíaca aguda, ponerle presión positiva al final de la expiración ayuda a mejorar el retorno venoso y la presión de fin de diástole. Pero no es la solución definitiva de la insuficiencia cardíaca, ¿se entiende? En este caso, en una neumonía, en una hipoxemia de novo, un debut agudo por COVID, lo puede mejorar porque un poquito de PIB aumenta que la capacidad residual funcional. Por tanto, mejora el intercambio. Y algunos alvéolos locales a la inflamación se abren y empiezan a ventilar mejor. Entonces hay una mejoría inicial en algunos pacientes. Pero en general, la mayoría, cuando corre el tiempo, mejoran porque o mejora su infección, o el pico de flujo inspiratorio de aire alto lo ayuda con la sed de aire, pero ya esa presión positiva al final de la expiración no lo está ayudando. Ahora bien, si yo entiendo que el mecanismo de mi paciente podría ser recuperar y abrir más alvéolos, evitar las atelectasias, puedo pensar que aumentando la dosis de presión positiva al final de la expiración, de PIP, podría llegar a ser bueno. Entonces ahí pienso en aplicar una PIP extrínseca con un sistema de ventilación no invasiva. ¿Se entiende? La CPAP, la CPAP, es la presión positiva continua en la vía aérea. ¿Correcto? Vos ventilás acá en 0. Yo te pongo 10 de PIP. Vos vas a ventilar acá a partir de ahora. Y vas a hacer inspiración, expiración, inspiración, expiración. En 10. ¿Está claro? Nada más que eso. ¿Qué logré con esto? Abrirte el pulmón. Y pongo tu condición de ventilación en un pulmón abierto respecto al pulmón cerrado que estaba antes. Ahora bien,
Si yo, que te puse en esta nueva presión subatmosférica de 10 de PIB, de CPAP, ¿sí?, logro abrir el pulmón, es importante y seguramente va a mejorar la hipoxemia. Quizás en algunos pacientes no ocurra esto, porque además de tener un problema del pulmón colapsado, atelectasiado, nos vamos a encontrar con que al paciente le falta fuerza muscular inspiratoria, porque está débil, porque está cansado, porque es obeso, porque tiene importante restricción pulmonar, porque tiene una capacidad residual funcional caída y especialmente un volumen de reserva expiratoria caída, como le pasa al obeso. ¿Y eso qué hace? Que cada vez que tenga que ventilar, primero, antes de meter el aire, tiene que vencer una resistencia y luego ventilar. ¿Qué ocurre con este paciente? Si yo le pongo CPAP o PIP a altas dosis y abro ese pulmón, estoy ayudando un factor de su insuficiencia respiratoria, pero hay otro factor que no, que es su dificultad inspiratoria. En ese grupo de pacientes que son los menos, lo que voy a hacer es ayudarlo aportándole un poco de ayuda en la inspiración. Y lo voy a hacer con un modo que se llama presión de soporte inspiratorio. Entonces, cuando mi paciente empieza a respirar y la máquina capta que él quiere respirar, abre una válvula y envía el soporte. Y él siente que lo ayudan a respirar. Y cuando va a expirar, en lugar de llegar a cero y colapsar el pulmón, queda abierto con esos 10 centímetros que dijimos que poníamos encima. ¿Se entiende el mecanismo? Bien. Ahora digo, si yo creo que mi paciente, porque la CAFO ya no le funciona, o porque tiene que descansar y le quiero agregar ventilación, o porque está para intubar y no hay cama en terapia intensiva ni en el shock y tengo que soportarlo unas horas hasta que se haga la cama, o tal vez un día o dos, una ventilación no invasiva podría ser una herramienta que le permita no tener tanta falta de aire hasta que llegue la cama y respirador que necesita. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, poniendo como objetivo que lo que vamos a hablar hoy nos va a ayudar a por ahí esperar y sostener la espera de una cama, o nos puede ayudar a que combinando con CAFO el paciente pueda estar mejor, o que los pacientes crónicos, como el señor que tiene la apnea obstructiva de sueño en la SARIP, que ya venía con su ventilador y ustedes le pusieron CAFO, también es un tratamiento mixto. Pensando en esto, vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Entonces yo tengo que elegir primero que la interfase, o sea, a través de qué mascarilla, máscara o casco le voy a administrar esta presión. Luego veremos cómo lo voy a administrar, que puede ser enviándole oxígeno y aire comprimido de alta presión en la pared, o puede ser a través de un ventilador, un respirador, con una turbina de sistema de circuito abierto. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a las interfaces. Las interfaces debería elegir hoy en día la que menos aerolizante sea, ¿correcto? Que sería el caso del casco, el helmet, ¿sí? Luego, como una opción alternativa, aunque tiene un poco más de aerolización, pero no tanto como las mascarillas chiquitas, serían las máscaras estas que todos conocen, que son faciales totales, ¿correcto? Y que ocupan toda la cara, que tienen espacio muerto, importante, muchísimo menos que un helmet, y muchísimo más que una mascarita nasal, que es lo que usa alguien con un CPAP habitualmente. Esta máscara tiene un beneficio de que el paciente, yo puedo, cuando voy a empezar a ventilar al paciente, yo se la puedo mostrar y decirle, mire, le voy a poner esto en la cara, no yo, usted. Le voy a abrir el abrojo, se lo voy a sacar, porque lo que voy a hacer es, permítame que le muestre la máscara, que le apoye la máscara en la cara. Ahora, si él puede y la mano está libre, con su mano sosténgasela a usted mismo, para que tome confianza. Ganarse al paciente es clave. Ir a un paciente que le falta el aire, a taparle la boca, es prácticamente ir a fracasar, porque no hay nada peor que te hagan eso. Ahora, si yo te explico lo que quiero hacer, con un objetivo de retrasar o evitar la intubación y pasar a terapia intensiva, si lo explico claro y concreto, si le muestro mi mascarilla, si le hago que él la agarre y se la coloque, si le explico que tiene que tratar de evitar de que fugue por los costados, y le voy dando tiempo, y si quiere descansar, que descanse, voy jugando de su parte, me lo voy ganando. Esto es clave. El que no logra algún tipo de relación con el paciente, de confianza, de credibilidad, el paciente va a ser realmente difícil que pueda sostener el tratamiento, ¿correcto? Entonces, el paciente está despierto, el paciente no está dormido, el paciente comprende, el paciente tiene miedo, sabe que lo que le viene es malo, lo que viene es peor. Bueno, ya saben ustedes todo eso. Entonces digo, listo, elijo mi interfase. Después tendríamos también oronasales,
que no son las recomendadas, que ocupan nariz y boca, ¿sí? Pero claro, ¿qué sucede con la valor nasal? Yo me pongo la valor nasal y cuando a la noche estoy durmiendo, en la almohada me corro así y se abre. Entonces el nivel de aerolización es importante. No recomendamos usar oronasales en lo posible, excepto que no haya otra alternativa. Bueno, hay momentos donde se acaban estas y vamos a tener que usar oronasales. Pero bueno, tratemos de evitarlas si podemos. Vamos a lo importante. ¿Por qué estas mascarillas, no el helmet, las mascarillas tienen un codo azul? Este concepto es importante que lo sepan, no solo para hacer ventilación no invasiva, sino, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, el paciente que ingresó la otra noche con una obstructiva de sueño, venía con su CPAP, su equipito que usa hace años en su casa, acostumbradísimo el paciente a usarlo, se llega a la noche, se pone la mascarilla, se ajusta, se va a dormir, es algo de todos los días para ellos, pero su máscara no tiene codo azul. Su máscara, traje una para que ustedes vean. Esta máscara, que la usábamos antes de la pandemia, como verán ustedes acá, tiene una fuga o whisper, agujeritos calculados exacta y milimétricamente por el fabricante de equipos y de interfaces, para que cuando el aire que viene del equipo o la tubuladura ingresa al paciente, cuando él expira, una parte salga al exterior y una parte pueda re-respirarse. Si yo lo tengo cerrado y todo el tiempo re-respiro, ¿qué concentro? Dióxido de carbono. Entonces tengo que evitar esa concentración porque la hipercapnia, ¿qué le va a hacer a mi paciente en BNI? Generar asincronía con el ventilador, disconfort y fracaso. ¿Estamos? Bien. Por eso usamos hoy en día las máscaras que son ventiladas. Existen hace muchos años estas máscaras. Las máscaras ventiladas no tienen ningún tipo de fuga. Ustedes me dirán, pero entonces que el paciente inspira y expira en el mismo lugar. No. Son exactamente cerradas sin fuga para que luego de esta salida le ponga un filtro antiviral. Y después del filtro antiviral le ponga un puerto exhalatorio. ¿Se entiende? Mi paciente inspira y cuando expira, el volumen expirado pasa por el filtro y luego sale por el puerto. Así no está aerolizando el medio ambiente. ¿Se entiende la diferencia? Tanto en oronasal como en facial total. Es importante esto. El paciente de la otra noche vino con su máscara con fuga. Entonces, ¿qué hicieron los kines? La kine que estaba de guardia, Natalia, le tapó la fuga, porque no teníamos una máscara en ese momento, el codo azul, le ocluyó su fuga de la máscara, ¿sí? Con gasa, vaselina y tela, bien ocluida, bien tapada. Luego le puso un filtro y luego del filtro le puso un puerto exhalatorio. ¿Estamos? No tengo puerto exhalatorio, me dijo la kine en ese momento por teléfono. Entonces lo que hicimos fue ponerle el filtro y abrirle. Ustedes vieron que los filtros tienen una entradita para oxígeno, ¿sí? Le abrimos esa entrada y utilizamos, entre comillas, como puerto exhalatorio esa entrada de oxígeno, como para que expire. No es lo ideal. Un puerto exhalatorio tiene que tener como mínimo un diámetro de 5.5 milímetros en los adultos, ¿sí? Si no, un codito cualquiera y se hace con una aguja, pero nunca menos de 5 milímetros, 6 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo hicimos como pudimos, pero la realidad es que lo importante es el concepto ese, que el paciente vino con su CPAP, se le puso una entrada de oxígeno al CPAP y no andaba aerolizando por todos lados, le pusimos el filtro. Dentro de todo es algo mejor. Tampoco es perfecto, por supuesto. Algún nivel de aerolización siempre va a haber. Esta es la realidad. Mientras no tengamos las habitaciones preparadas. Bueno, entonces, ¿está bien ese concepto? ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Vamos a pasar al helmet. La posibilidad de aerolizar menos hoy por hoy la tiene un casco. Los cascos tienen la capacidad de estar hechos con material que a los pacientes no les genera alergias ni dermatitis porque no es látex, es polivinilo. Segundo, tienen un arnés adentro, ahora lo van a ver ustedes, que evita que el paciente fugue, ¿correcto? Entonces la ventilación se puede dar en perfecto estado. Como verán ustedes acá, el casco tiene un aro externo, ¿sí? Ahora lo vamos a desarmar, y un aro interno. Y tiene 3 entradas, una rama inspiratoria, y esta tapa negra es un agujero por donde puede pasar una sonda nasogástrica o puede pasar una sonda de alimentación enteral, supongamos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces,
Este es el aro, ¿sí? Esto está enganchado acá como si fuera un globo de cumpleaños, con esta banda elástica azul que lo fija. Y esto viene enterito, cerrado hasta acá abajo. ¿Ok? Cada rayita, ¿ven que tiene rayitas? ¿Lo ven? Cada rayita es una medida de centímetros, en centímetros del diámetro del cuello del paciente. Entonces, cada helmet viene con 1 centímetro. Yo lo mido el cuello al paciente, digo, suponete, no sé, tiene 42 centímetros. Busco en el arnés donde dice 42 centímetros, corto, y esta es la medida para mi paciente. ¿Correcto? ¿Está claro? Bien. Algunos van a estar abiertos y lavados como estos, y otros serán nuevos, y bueno, habrá que armar. ¿Ok? Pero lo que te va a venir es el aro externo, el aro interno puesto con el helmet, con el casco, y el arnés. ¿Correcto? Esta banda que es externa se saca, ¿ven? Esta banda se hace solo para comprimir y cerrar. Entonces, una vez que tengo el aro del paciente, ¿sí? Lo que tengo que hacer es colocar a presión. ¿Cómo? Siempre, si el paciente va a estar en decúbito, supino, lateral derecho o lateral izquierdo, tengo que poner hacia adelante, hacia el frente, la entrada inspiratoria y expiratoria. ¿Correcto? Y esto que ven acá ustedes en el casco es un aro externo, el casco que se va a inflar, y adelante hay 2 soportes anteriores y 2 soportes posteriores, donde van a venir acá los arneses abajo de la axila del paciente. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo coloco si el paciente va supino lateral? Con los 2 soportes de frente y las 2 entradas ventilatorias de frente. ¿Ok? De esa forma, más o menos simétrico trato de hacerlo. Y cierro a presión. Cierro a presión. Cierro a presión. Primero se arma esto y después se le pone al paciente. Sí, ahora vamos a ver. Traten siempre de armar todo afuera de la presencia del paciente. No armen esto delante del paciente. Una cosa es que nosotros ya estamos en una capacitación, y otra cosa es el paciente, que tenemos que generarle confianza, y no genera mucha confianza que te vengan a poner un casco en la cabeza. Entonces, que el paciente vea que está listo y que no tenemos dudas, no que viva las dudas del médico o del kinesiólogo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Bueno, una vez que lo sellé bien a presión, venimos acá, esta va a ser la forma en que el paciente va a trabajar. Si el paciente va a estar en prono, lo pongo al revés. O sea, sentado acá lo estoy armando, yo lo pongo al revés. O sea, que las salidas inspiratorias y expiratorias estén para atrás. Porque una vez que esté acostado, tiene que salir por atrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo, sin sacarle el casco, girar? Sí, en los hombres es fácil. En las mujeres es difícil por el pelo, las que tienen pelo largo. Porque, claro, ¿cómo vamos a colocarle el casco al paciente? Vamos a ser 2 operadores. Dame tus manos. Ella va a tomar de acá y de acá, y yo de acá y de acá. Tomalo y abrí bien el arnés para atrás. Y para atrás. Ahí. Entonces, esto, así le vamos a colocar el arnés al paciente, ¿correcto? Entonces, si yo lo quiero girar, ella abre, yo abro y lo giramos al paciente y se lo cambiamos. Pero si hay pelo largo y demás es muy difícil, porque se va a lastimar, se lo saca mucho. ¿Está bien? Bien. Es importante mostrarle al paciente antes de colocarle el casco que esto se coloca, y si él se saca la axila de adelante y de acá, se le sale. O sea, para que él sienta que si en algún momento él siente que se lo quiere sacar y no ve a nadie, con que saque simplemente los 2 arnés, no se lo va a sacar. ¿Okay? Que si quiere respirar de otra forma, aunque esté recibiendo oxígeno, se abra el arnés. O sea, para que se dé cuenta que esto es algo muy simple. Acá no está atrapado en ningún lado. ¿Está? Mostrando. Mire, esto es lo que le vamos a poner. Este es el aire y la presión que va a recibir para que no tenga más falta de aire. Pero en el caso que usted tenga algún momento de duda o de miedo, se saca el arnés, se desengancha y otra cosa. Para que nunca lo van a hacer. Pero es bueno que lo sepan. Si el paciente te presenta claustrofobia del minuto 0 al minuto 10, no es candidato. Ya está. No perder el tiempo, querer convencer a un tipo de que no le va a pasar nada adentro de un casco cuando te dice que tiene miedo es... No lo vas a lograr. ¿Está? Le dio claustrofobia, tiene claustrofobia y lamentablemente. Que puede ser que te refiera a que tenga claustrofobia y no quiera, y haya que esperar y vuelvas a intentar más tarde o al día siguiente, sí.
Porque él le presentaste un tratamiento que no es invasivo, que no es terapia y no se va a dormir. No lo quiere, no lo quiere. Sabe que existe. Y su patología y su dificultad respiratoria sigue evolucionando. En el correr de las horas o de los días puede ser que el paciente te lo pueda aceptar como ha pasado. El paciente obeso que teníamos en Sari, el día que los kines le plantearon el primer día, no quiso saber nada. Dijo que ya lo veía y le daba claustrofobia. Un paciente muy obeso, no sé si se acuerdan, muy obeso. Bueno, después pasó a terapia. Y no quiso. Y al día siguiente, en un momento dado, que estaba bastante dificultoso con la ventilación, uno de los kines le planteó y él dijo, bueno, está bien, probemos. Y probó. Y lo tuvo 2 días hasta que después fracasó y se intubó en terapia. Pero lo toleró perfectamente bien. La realidad es que ayer Laurita Fuertes la ventilamos con todos los modos, le pusimos todo. Y me dijo algo que es fantástico que todos lo sepan. Le pusimos una Total Face y después le pusimos, primero recibió el helmet de pared con ventilación y luego le pusimos la Total Face. Y me dijo, el helmet es, pero largamente más cómodo, respirás mucho mejor y te sentís mucho más tranquilo que la máscara. ¿Por qué? Porque vos acá adentro no sentís nada. Una vez que te adaptaste a esto, es estar sin que no te comprimas, nada te aprieta, ¿entendés? La cara es un lugar muy sensible cuando la comparás en el momento de la ventilación de los pacientes. Hay trabajos que muestran de que la sola apoyo de una máscara de oxígeno, no de BNI, de oxígeno, en un paciente que tiene dificultad respiratoria aguda, asmática, POC, el solo apoyo genera rechazo, el solo apoyo genera miedo, el solo apoyo, ¿tá? Y cuando le pones oxígeno cerca sin tocarle la cara, la adherencia es altísima y un rato más tarde le apoyas la máscara. Bueno, entonces la misma Kine, compañera de ustedes, me dijo, realmente con el helmet estuve mucho, pero mucho más cómodo que con la máscara. Total, que la máscara, como ustedes saben, hay que igual ubicarse el arnés, no te toca el tabique, no te toca la mejilla, te comprime los dedos, pero hay que ubicar el arnés, hay que no haya fuga. Cuando hay fuga te das cuenta y te sentís incómodo. Lo bueno de la Total Face es que tiene esta forma, a diferencia de otras Total Face que hubo antes, porque lo que genera cuando no hay fuga es la circulación circular. Entonces la presión circula alrededor de la cara y no te impacta en los ojos. Pero cuando hay fuga, sí. Entonces, esas situaciones son desagradables, ni hablar durmiendo. Nada, es saberlo. Da la impresión que uno no está acostumbrado a usar helmet, porque no usamos nunca helmet. Entonces me parece, no, ¿qué es eso? Un tipo con caño realmente me parece una cosa de terror, y con una máscara me siento más seguro. Sin embargo, no es así. Y los trabajos publicados dicen de que para ventilar a un paciente varios días es muchísimo más confortable y adherible en el paciente el casco que la mascarilla. Para que sepan. Volvemos. Entonces, casco. Hasta acá tenemos el casco. ¿Con la mascarilla puede estar pronado el paciente? Pronado no, lateralizado. Pero pronado boca abajo con la mascarilla es muy difícil que lo tolera. Con esto lo tolera, sí. Tampoco es recontra cómodo, no te creas. Pero sí, ayer también le hicimos pronar a Laurita. Y poniendo una pequeña almohada bajo el tórax, bueno, las chicas abajo de los pechos, por supuesto, y los varones no, para proteger los senos, y una almohada común abajo del helmet. Y después te ubicas. En el helmet va a ser difícil que puedas mantener la posición del nadador, como lo haces con la CAFO. Porque la realidad es que como el helmet tenés que acomodar este colchón que tiene el casco y la almohada que vas a utilizar, si es que usas almohada, sí, generalmente usas almohada, depende, los pacientes se duermen y suelen agarrar la almohada. En vez de la CAFO lo mantienen. O sea que el helmet se puede pronar, sí, pero hay que tener mucho cuidado con las lesiones, ¿sí?, neurológicas periféricas que genera la posición mal ubicada. Cuando el codo queda doblado, cuando no se respetan los tiempos, que es muy común que nos pasa. Hay que estar atentos con eso. Pero sí, con el helmet se puede pronar. Y con la mascarilla, no, es muy difícil, estar con la máscara abajo. Seguro que vas a fugar inmediatamente. Los movimientos de la cara y del cráneo hacen que la piel y los músculos se empiecen a mover. Cuando el paciente que usa mascarilla, el paciente que usa CPAP habitualmente, uno de los problemas que tiene al principio, hasta que se adhiere en los primeros tiempos, es que te dice, doctor, o viene con la tarjeta del equipo, o lo mirás y decís, tiene fuga. Bueno, claro. El tipo se la acomoda parado o sentado en la mascarilla, se ajusta el abrojo, se va a dormir. Cuando se acostó en la cama, metés la cabeza en la almohada, ya se empieza a aflojar todo. Y aparece la fuga. Y si se duerme así, ni hablar. Se va a pasar la noche fugando y con cada cambio de posición. ¿Está bien?
Así que acostados en la cama, con la cabeza metida en la almohada, hay que volver a ajustar ahí. Bueno, esto no. Bueno, ponemos al helmet. Entonces, bien, lo ven todos. ¿Cómo nos vamos a manejar? Una entrada. Entonces, en el sistema número 1, que es la ventilación que utilizamos, el helmet viene preparado para hacer CPAP de pared. ¿Sí? Aire y oxígeno. Entonces, vamos a tener una entrada inspiratoria y una salida expiratoria. ¿Correcto? ¿Hasta acá? Bien, ahí les muestro las cosas. Entonces, entrada inspiratoria.